Visto lo que es las propiedades índice del suelo, hemos visto lo que es la, a ver, habíamos visto lo que es, ahora sí, lo que es la fase líquida, la fase sólida, y ahora vamos a entrar a lo que es la fase gaseosa o la fase de aire que tiene, ¿no? Que simplemente esta fase de aire va a estar compuesta fundamentalmente con lo que es el aire y el vapor de agua por diferentes temperaturas, a diferentes horas. ¿Qué es lo más importante, no? La característica del aire es su compresibilidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de la incompresibilidad que tiene el agua, no sé si alguna vez les mencioné, les dije, el agua en comparación, eso lo vamos a ver con más detalle en compactación, pero el agua en función, en contraste con lo que es el suelo, es incompresible y el suelo sí vendría a ser compresible, ¿no? Entonces esa vendría a ser una característica principal. También que la fase de vapor va a estar formada por aire, por el vapor, que ocupa todos los espacios vacíos, como ven aquí, todos los espacios vacíos que no están llenos de agua. Entonces, todos los que no estén llenos de agua, entonces va a tener cabida el aire. Por eso es que además, ¿no? Que pueden tener intervalos cortos que pueden estar llenos o no de aire o agua. Va a oscilar de cómo es el comportamiento del suelo. No siempre va a estar húmedo, puede estar saturado, poco a poco se va a ir secando y va a dar espacio a la fase de aire que estamos mirando, ¿no? Bueno, además dijimos, ¿no? De ver las propiedades índice, como es forma, tamaño. Lo que nos interesa es la relación que va a existir entre sus fases. ¿Cuáles fases? La fase de aire, la fase de agua y la fase de sólidos. ¿Cómo se relacionan estas fases en función a qué? A sus volúmenes y a sus pesos. ¿Para qué? Para poder determinar algunas características que nos van a servir para poder identificar, clasificar y realizar diseño. ¿Cuáles son esas fases que van a tener cada uno de ellos? Entonces, la primera es la relación de vacíos. La relación de vacíos que vamos a mirar en este momento son relaciones en función del volumen que van a tener, relaciones entre el peso y el volumen. La primera que vamos a mirar cuál es la relación de vacíos. La relación de vacíos es cuántos vacíos existen en una masa de suelo, que puede estar en función, como hemos dicho, del volumen, en función del volumen está en términos y también podemos relacionarlo en función a la porosidad. Sin embargo, lo que más nos va a interesar son la relación que va a tener o la razón que va a tener entre el volumen de vacíos y el volumen de sólidos. La relación de vacíos denominada con la letra E o también índice de huecos, índice de poros y algunas otras bibliografías la llaman oquedad. ¿Sí? No es más que el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. ¿Qué mide la razón de vacíos? Que va a existir entre, que va a existir en una masa de suelo. Puede estar en función del volumen y también de la porosidad. La porosidad, ¿a qué es igual? Es simplemente la cantidad relativa expresada al 100% de vacíos en una masa de suelo. Esta cantidad puede medirse también en los términos de la porosidad, como lo habíamos visto en la lámina anterior, y también es una relación que va a estar en qué? Entre el volumen de vacíos y el volumen total de la muestra. En función a eso va a estar.
Y ya les dije, está expresada en porcentaje. Entonces es simplemente el volumen de vacíos sobre el volumen total. Por eso está expresada al 100%. También puede estar en función de la relación de vacíos. Entonces aquí tengo una roca muy permeable donde tengo gran porosidad. Y aquí es una roca más compacta, donde no existe mucha porosidad, por lo tanto hay baja permeabilidad. Lo que ocurre cuando tenemos una arcilla, ¿no? Una arcilla no es porosa. Otra de las relaciones que vamos a tener en las relaciones de peso es el grado de saturación. El grado de saturación, denominado como la letra S, está expresado en porcentaje. ¿Qué es lo que nos va a medir? Nos va a medir el volumen del agua que va a existir en los espacios vacíos, que vamos a llamar volumen de vacíos. Eso es lo que tenemos. El volumen del agua entre el volumen de vacíos por 100 me va a dar el grado de saturación que puede tener un suelo. También podemos decir que es la porción en que los vacíos de un suelo o de una roca contiene fluido. Ese fluido puede ser agua, lo que es el petróleo, ¿no? Entonces, no necesariamente va a ser, tiene que ser un líquido, pues no necesariamente va a ser agua. Es la cantidad de líquido, si quieren, entonces el volumen de líquido sobre el volumen de vacíos. Se expresa en porcentaje y puede variar del 0 al 100%. ¿No? Físicamente no va a existir en la naturaleza un grado de saturación igual a 0, ¿no es cierto? O diferente de 0. Pero se puede permitir cuando el suelo está totalmente seco, al momento cuando ustedes lo están sacando del horno, ahí se podría decir que el suelo está con 0% de grado de saturación o el suelo está totalmente seco. Esta es la expresión que nos va a ayudar a determinar. Entonces yo lo tengo aquí al 100% y aquí al 0%. Y dependiendo del grado de agua que exista, voy a poder determinar un grado de saturación. Aquí hay una escala característica que nos va a definir el grado de saturación. Lo vamos a poder clasificar. ¿A qué tipo de suelo? A las arenas. Seca, ligeramente húmeda, húmeda, muy húmeda, mojada y totalmente saturada, ¿no? Esos son los valores que van a tener el suelo. ¿Qué tipo de suelo? Una arena, con diferentes grados de saturación y ustedes les van a poder dar una escala cualitativa en función a ese rango y a ese valor que pueda tener, que pueda alcanzar. Ahora vamos a mirar las relaciones en función al peso. Al rato hemos mirado la relación a la masa, al volumen. Ahora vamos a mirar lo que es en peso. El primero que vamos a mirar, ¿qué es? El peso específico del suelo. ¿Pero cuál peso? El seco, ¿no? Entonces, peso específico del suelo. Este peso específico del suelo, después de haber sido retirada el agua, se define como a gamma sub D, que va a ser al peso de los sólidos sobre el volumen total de la muestra, ¿no? Entonces ya estamos entrando a las relaciones en peso. Aquí es igual al peso de los sólidos sobre el volumen total, que vamos a tener en diferentes, este peso específico también lo vamos a tener en diferentes características. Puede estar seco. ¿Dónde va a estar seco? En laboratorio, cuando estamos sacándolo del horno. Seco al aire, que no va a estar totalmente saturado y superficialmente seco y totalmente saturado o húmedo. Eso es lo que nosotros vamos a definir, ¿no? Entonces, el primero, peso específico seco del suelo. Se lo denomina como gamma sub D. Y en función a cómo este se va saturando,
¿no? Está en estado seco, en una estufa, como ven ahí, secado al aire, la humedad que va absorbiendo y cada vez voy saturando más al suelo y al final hasta llegar a un estado de que el suelo ya está sumergido. ¿A qué va a ser igual? Gamma con un pequeño apóstrofe va a ser igual a qué? A gamma saturado menos el peso específico del agua, ¿no? Entonces, vamos a decir que cuando el suelo o el peso específico está sumergido del suelo, aparece cuando se encuentra debajo de un nivel de agua. Y la diferencia con el agua me va a dar el peso específico sumergido, ¿no? Otra de las características del suelo es la densidad. La densidad del suelo. ¿A qué vamos a llamar densidad del suelo? En primer lugar, vamos a definirla o a expresarla como Rho, que vendría a ser la letra dentro del alfabeto griego, Rho, que va a ser a masa sobre volumen, lo cual difiere del peso específico, porque el peso específico es peso sobre volumen. ¿A qué es igual el peso? A masa por gravedad, ¿no? Entonces, de ahí es que vamos a tener. Entonces, ¿cuál va a ser la densidad? Que es masa sobre volumen y peso específico es peso sobre volumen. ¿Volumen qué? Que ocupa la determinada. Luego tengo, ¿no?, la densidad relativa, que es a la de la sustancia que yo estoy determinando, dividido entre la densidad del agua. ¿Para qué? Para dar un valor absoluto o adimensional, perdón, y no con unidades, ¿no? Porque aquí las unidades van a ser gramos centímetro cúbico o unidades de masa y unidades de volumen. Y aquí voy a tener unidades de peso sobre unidades de volumen. Otra de las de las características que vamos a ver o de las propiedades o relaciones es como ya lo han visto a lo largo del laboratorio, es el contenido de humedad, que no es más que al peso del agua sobre el peso de los sólidos por 100, ¿no? Entonces, esto me va a determinar la cantidad de agua presente en una masa de suelo. También voy a hablar del peso específico total. Al rato hemos visto el peso específico seco. Ahora vamos a ver el peso específico total, que vendría a ser al peso de los sólidos sobre el volumen total de la muestra. Tanto sólidos como agua sobre el volumen. Es el peso específico total, que va a agarrar todas las tres fases. Voy a tener sólidos, agua, aire, sobre el volumen total, que es peso sobre volumen, si estoy en peso específico. Y si es densidad, va a ser a la masa total sobre el volumen total. Ahora, si quiero saber para los suelos saturados, si quiero determinar a qué va a ser igual el peso saturado del suelo, va a estar definido como que al peso específico relativo o gravedad de los sólidos, pero va a intervenir la porosidad. O sea, quiero saber el peso específico saturado, en donde va a estar el peso específico de los sólidos, pero va a estar presente la densidad, la porosidad o la relación de vacíos, perdón, donde va a estar la relación de vacíos intervenida. Y ahí de esa manera voy a poder determinar el peso específico saturado del suelo. Además, van a poder ver a qué el volumen de vacíos es igual a la relación de vacíos. ¿Qué es el volumen de vacíos? Es el volumen que ocupa el agua y el aire.
¿sí? Si estamos analizando la relación que va a existir entre un peso unitario, donde voy a decir que estoy haciendo el análisis para un volumen igual a uno, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Que el volumen de vacíos va a ser igual a la relación de vacíos, donde ¿qué va a ser? Volumen de agua y aire. Y el volumen de sólidos va a ser igual a uno. Entonces, de ahí puedo tener esta expresión que me va a decir que el volumen de agua va a ser al porcentaje de humedad por la gravedad específica. El volumen, el peso del agua va a ser igual al porcentaje de humedad, que vendría a ser al agua, por la gravedad específica, por el peso específico del agua, ¿no? Entonces, esas vendrían a ser las relaciones que van a existir entre el volumen y el peso que va a tener cada una de estas relaciones, tanto peso, volumen, para determinar algunas características. Les decía, si consideramos un volumen de suelo en el que el volumen de los sólidos va a ser igual a uno, entonces puedo decir que el volumen de vacíos es uno, que es igual a la relación de vacíos, y los pesos de los sólidos se describen como ya lo vimos en la anterior presentación, ¿no? Tengo el peso del agua y el peso de los sólidos, el volumen del agua y el volumen de los sólidos, que vendría a ser lo más rescatable, ¿no? El peso del sólido, el peso del agua, y donde voy a tener también, ya habíamos visto, ¿a qué es esto? El peso específico del suelo seco, que es al peso de los sólidos sobre el volumen total, ¿no? Esas son algunas relaciones que van a existir y que nos van a ayudar a determinar que el grado de saturación multiplicado por la relación de vacíos va a ser igual al porcentaje de humedad por la gravedad específica de los sólidos. Las mismas expresiones me van a ayudar para determinar la densidad de los sólidos y el peso específico, tanto seco como saturado. Es la misma, solo varía la densidad, ya no es peso. Al igual que las condiciones de la arena para determinar si está húmeda, seca, parcialmente saturada, tenemos una tabla para clasificar las características del suelo en función a las relaciones que van a existir entre ellas, como ser la relación de vacíos, el contenido de humedad, en qué estado está el suelo, el grado de saturación y el peso específico seco o el peso unitario seco. ¿De qué? De una arena. Cuando tenga un 30% de humedad o de saturación, va a tener una relación de vacíos de 0,8. La relación de vacíos no está en porcentaje, por si acaso. Es una relación que habíamos dicho que la relación entre qué es lo que relaciona, a qué es igual la relación de vacíos. Parece que también están enfermos ustedes, ¿no? Tengo 43 en sala y ninguno responde. Relación Durán, de, El relación de volumen vacío de para base quién. Perdón. voy a tener que decir, levante la mano. Perdón, Inge, relación de vacío de qué tipo de suelo. De cualquiera. ¿A qué es cómo se define la relación de vacíos? el Al volumen de vol vacío sobre el volumen ¿De qué? Volumen de, del suelo. ¿De qué? volumen de vacío, Vacíos, volumen de sólidos. exacto. A eso es igual la relación de vacíos.
volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. Eso difiere de la porosidad. La porosidad es sobre el volumen total, ¿no? Entonces, sí, es sobre el sólido. Está bien, gracias. Aquí hay una tabla para que puedan verificar los valores cuando ustedes están trabajando, ¿no? Y mirar cómo están los valores. Cuánto es el peso específico, cuánto es el grado de saturación y cuánto es la relación de vacíos. Lo que me dice la tendencia mundial de los suelos, ¿no? Entonces, todos los suelos se tienen que ajustar a un parámetro. No puede tener aquí en Bolivia uno, en la Argentina puede ser otro, no. Van a tener un cierto comportamiento lineal que no van a variar. Entonces, podemos ubicarnos dentro de estas planillas o tablas para identificar el comportamiento de nuestros suelos. Hay otro concepto dentro de lo que nosotros tenemos, que es la compacidad o la densidad relativa, que puede estar expresada en función de la relación de vacíos o puede estar en las densidades. Es para definir la compacidad que tiene el suelo in situ. ¿Qué tan compacto está? Si está suelto, muy suelto, si está denso, si está muy denso. Se lo clasifica como DR o CR. Les digo, está en función de qué? De la relación de vacíos máxima, mínima y la de campo, ¿no? Esto es cuando está totalmente, relación de vacíos, cuando está totalmente suelto, cuando está compacto y cuando está en estado natural. Son los valores que intervienen dentro de su cálculo. Y está expresado al 100%. O también va a estar en función de la densidad máxima, la densidad de campo y la densidad mínima, ¿no? Cuando el suelo está suelto, compacto, o cuando está en estado natural. Eso es lo que nosotros vamos a tener, ¿no? Una estructura simple, cuando el suelo va a tener una densidad relativa y va estando totalmente suelto, ¿no? Densidad relativa al 0%, densidad relativa al 100%, como vemos aquí. Entonces aquí voy a tener una relación de vacíos mínima, una relación de vacíos natural y una relación de vacíos máxima cuando está totalmente suelto. Entonces existen mayores deformaciones, el peso volumétrico es bajo, aquí tengo menores deformaciones. Es como cuando ustedes vayan a levantar el suelo después de una excavación, está totalmente suelto, ¿no? Esa es la diferencia. Densidad relativa, el suelo suelto, y densidad, los valores máximos y mínimos, que puede estar en cualquier estado de estos, ¿no? La natural. Al igual que en la anterior tabla, aquí tenemos otra, que está ya la porosidad, el índice de huecos, lo que les decía, índice de huecos, índice de poros, oquedad o relación de vacíos, que vendría a ser la que se caracteriza con la letra E. El porcentaje de humedad, cómo está el porcentaje de humedad, la densidad seca y la densidad total, cómo varía. Y nos ayuda para qué? Como una tabla para saber si lo que estamos determinando en nuestro laboratorio o nuestros ensayos están cercanos a los valores que voy a obtener. ¿En función a qué? A lo que me dice la tendencia mundial. No puedo escaparme de los parámetros. Más que escaparme sería desviarme, ¿no? Que tengo arenas y arcillas. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, hija. Ninguna, Inge. Gracias, sigamos entonces. Otra de las características muy importantes del suelo es la consistencia. ¿Qué es la consistencia?
¿a qué vamos a definir como consistencia del suelo? ¿No? Hablamos de límites, límites de consistencia. Entonces, primero vamos a definir qué es consistencia. Cuando ustedes hablan de consistencia, ¿a qué se refieren? Al grado de solidez, Inge. Sí, la podemos relacionar con la solidez. Con la solidez de una estructura, podemos decir que la consistencia nos permite evaluar la calidad requerida en términos de firmeza. De algo. Entonces, la calidad de la materia que resiste sin romperse o deformarse fácilmente. Entonces, a eso vamos a llamar consistencia, ¿no? A eso vamos a llamar. Ahora, cuando hablamos de límites, ¿qué es un límite? ¿No? A ver, dígame el límite de f de x, ¿no? ¿Se acuerdan de límites? ¿A qué es límite? Es lo que dice, ¿no? Es una división, ya sea física o simbólica, que marca la separación entre dos estados en este caso. Es una división, eso es el límite, eso es una división, como dice ahí, ya sea física o simbólica, que me va a marcar la separación entre dos cosas. En este caso, ¿qué van a ser? Estados. ¿Estados de qué? Del suelo. Entonces, los límites de Atterberg se utilizan para caracterizar o clasificar, si quieren, el comportamiento de los suelos, no cualquier suelo. ¿De quién es característica la consistencia? De las arcillas, de los suelos finos, ¿no? Entonces, a eso vamos a determinar como límites, ¿no? Entonces, un límite de consistencia va a estar relacionado básicamente con el contenido de humedad. No me digan que el contenido de humedad es la cantidad de agua, o perdón, que la consistencia es la cantidad de agua que va a tener un suelo. Eso no es. Que la consistencia está ligada al contenido de humedad, sí, pero no es la humedad, ¿no? Entonces, ¿la consistencia está relacionada con el contenido de humedad? Sí, sí está relacionada con el contenido de humedad. ¿No? ¿Por qué? Porque la consistencia va a referirse al estado en el que se encuentra una masa, que nos va a dar un resultado de los componentes de un elemento cuando están unidos a otros. Por ejemplo, cuando estamos hablando de consistencia, va a estar muy relacionada con el contenido de agua que va a tener, lo que les decía. En lo que representa los suelos finos, nosotros podemos definir 4 estados de consistencia. El estado sólido, cuando el suelo está totalmente seco. Si le vamos añadiendo un poco de agua, el suelo va a estar semisólido. Si le seguimos incrementando un poco de agua, va a estar en estado plástico. Y finalmente va a llegar a un estado líquido. Entonces, esos son los estados o límites de consistencia para definir. Les hablaba hace un momento y les decía, ¿qué es la consistencia? Como dijo uno de sus compañeros, la podemos asociar con la solidez que va a tener. ¿Cuál solidez? La solidez de la estructura del material, que nos va a permitir evaluar la calidad requerida en términos de firmeza, ¿no? Entonces, no es más que la calidad de la materia que resiste sin romperse ni deformarse. A eso vamos a llamar consistencia. Ya definido lo que son los límites, habíamos dicho que es una división, es una línea divisoria, ya sea física o representativa, que me va a separar estados. ¿Estados de qué? De consistencia. Entonces, cuando el contenido de agua es muy elevado, el suelo ya no tiene resistencia al esfuerzo cortante. Entonces, yo le voy echando agua
y va a disminuir su resistencia. Entonces, ¿cuáles son? Entonces, ¿qué nos dice Aterber? Aterber es el que ha definido los límites de consistencia y dice que la cantidad de agua que podría estar dentro de una arena, que se le puede ir agregando, ¿no? Sin causar que el suelo pierda la plasticidad. Pero esto es de una arena, ¿no? Entonces, de ahí cuando vamos a hablar de suelos plásticos, yo voy a tener esta clasificación. Es una clasificación cualitativa que me va a decir, suelos son friables cuando el IP es menor a 1. Suelos son débilmente plásticos cuando está entre 1 y 7. Medianamente plásticos cuando están entre 7 y 15. Y súper plásticos cuando el IP es mayor a 15. ¿No? Entonces, eso es lo que voy a tener. Entonces, ¿qué es lo que me va a servir? El efecto del amasado, cuando hablamos de plasticidad, no es más que una propiedad del material que permite que éste se deforme sin cambiar de volumen y sin agrietarse. Es como cuando tienen la plastilina, ¿no? Ustedes tienen que tener en cuenta lo principal, que va a existir aquí una relación entre la tensión y la deformación. ¿Cuál tensión? La que va a sufrir el suelo. ¿Y cuál es la deformación? La cantidad de agua que va a tener. Entonces ahí voy a tener la deformación y la cantidad de agua. En mecánica de suelos vamos a distinguir estos estados y estos límites. Estado líquido, estado plástico, estado semisólido y estado sólido. Y los límites van a estar entre el líquido y el plástico, está el límite líquido. Entre el estado plástico y el semisólido está el límite plástico. Y entre el semisólido y el estado sólido, el límite de contracción o retracción. Esos son los que vamos a distinguir. Es importante que ustedes conozcan, de cierta manera, la apariencia que va a tener el suelo. ¿Cuál es la apariencia que va a tener? Cuando está en un límite líquido, el suelo se comporta como una mantequilla blanda. Cuando ustedes tienen una mantequilla que está a temperatura ambiente, entonces es bien blanda. Se deforma fácilmente y se expande. Esa es la característica, la apariencia. Es un líquido viscoso, no es agua, ¿no? Es como les digo, es una mantequilla que está a temperatura ambiente. Cuando está en estado plástico, es como una masilla, como es una plastilina, ¿no? Todos conocen la plastilina. Se deforma pero no se agrieta. En cambio, arriba, cuando estoy en una mantequilla blanda, no la puedo moldear. En cambio, cuando estoy en estado plástico, sí puedo moldearlo, se comporta como una plastilina. Semisólido como un queso, se deforma, ¿no? Pero se agrieta. Y el sólido ya es un caramelo duro, algo que va a estar, que se va cuando quiero deformarlo, se va a agrietar. Esas es las características que ustedes deben identificar al momento de añadir agua al suelo para determinar cada uno de estos límites. ¿Me escuchan? Sí, Inge. Sí, sí. ¿Ya? Mi señal está fallando, Inge.
Un poco. Ah, ya. Esperemos que lo solucione, Michael. Entonces, volvamos a recapitular, ¿no? Estado líquido, estado plástico, estado semisólido y estado sólido. Límite líquido, límite plástico, límites de consistencia, límites de plasticidad, límites de Atterberg. Son los que se determinan. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar, cómo vamos a determinar el límite, los límites presentes en un suelo a diferentes estados cuando estoy incrementando el contenido de humedad? ¿No? Entonces, lo primero que voy a tener es determinar el límite líquido. El límite líquido se determina mediante dos métodos. El primero que les voy a explicar es el método de la copa de Casagrande. Este es el equipo que ustedes van a poder, esperemos que no empeoren la situación de contagio y por lo menos los laboratorios sigan habilitados para que ustedes puedan desarrollar sus prácticas. Sin embargo, se hace con la copa de Casagrande. Este es el esquema principal que va a tener. Tiene una base de caucho, una copa de cobre, una manivela. Unos tienen un contador, otros no tienen, otros son eléctricos directamente, no necesitan la manivela y tienen su ranurador, ¿no? Entonces ustedes van a preparar su muestra de suelo y la van a colocar en la copa o la cazuela, como llaman otros. La van a colocar ahí. ¿Qué tipo de suelo? El suelo debe pasar el tamiz 40. Es la fracción con la que se realiza el ensayo. Muestra de suelo seco que pasa el tamiz número 40. Entonces agarran, cogen su muestra y le van incorporando agua hasta formar una pasta, ¿no? Hasta formar una pasta. Esa pasta la colocan como está aquí. Ustedes pueden ver. Ahí está en un plano paralelo a la base. ¿A la base de qué? De caucho. Fíjense, no está lleno. Solo está, de aquí viene recto hasta aquí más o menos, y esta es la parte que va llenando, ¿no? No me lo van a llenar la copa. Es en un plano paralelo lo que van a tener. Entonces es como que ustedes agarran su suelo y van a colocar, a ver si puedo graficar, van a disculpar mi pulso, pero más o menos van a llenar van a colocar el suelo, digamos, en este sentido. Ahí. Lo van a llenar ahí. A ver si puedo hacer un círculo. Eso. Eso es lo que van a colocar ahí. Van a colocar el suelo. En la copa lo van a colocar de esa forma. Luego con el ranurador, que es lo que me hace una ranura, como ven ahí, voy a abrir una zanja. Esa zanja tiene sus características y tiene sus dimensiones, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones? Tiene 2 milímetros en la base, 11 milímetros en la superficie y una altura de 8 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a colocar, van a abrir la ranura como está aquí. Esto es visto en corte y esto es visto en planta. Y van a comenzar a girar la manivela. Si su copa es manual. Van a girar a una velocidad de 2 golpes por segundo y empiezan, ¿no? Van haciendo, ¿no? Esta copita choca la base. Ustedes giran y golpea, así, golpea. Golpea la base. Cada golpe va a hacer que estos taludes, porque eso es lo que tienen aquí, que estos taludes se deslicen. ¿Y qué van a hacer? Se van a unir en algún momento cuando esté visto en planta.
Cuando se une exactamente 13 milímetros, bueno, es 12.7 milímetros, pero es 1 centímetro y 3 milímetros. Cuando se una la zanja aquí, ustedes van a cortar esa muestra. Esa muestra, la que se unió, la van a colocar en un recipiente, ¿no? Eso, lo que se unió, solo lo que se unió. Con la espátula retiran esa fracción y colocan en una tara para el control de humedad. Esto lo deben hacer entre 15 y 35 golpes. Entre 15 y 35 golpes. ¿Para qué? Para luego determinar la curva de fluidez, que es una curva semilogarítmica, que está entre el contenido de humedad en escala natural, en las ordenadas y en las abscisas, el número de golpes en escala logarítmica. Entonces ustedes entre 15 y 35 golpes determinan su contenido de humedad. Luego determinan la curva de fluidez y a los 25 golpes determino el límite líquido. Eso es lo que voy a tener. Entonces, más o menos tengo que hacer 4 o 5 puntos a diferentes contenidos de humedad. Puede ser, por decirle, a 15 golpes, a 18 golpes, a 20 golpes, a 21, a 24, a 28, a 33 golpes. Ajusto a un modelo y determino la curva de fluidez. Y luego determino el modelo matemático que me represente este comportamiento y a los 25 golpes determino mi límite líquido. ¿Se entendió? Sí, ¿qué? Dentro del libro de Mecánica de Suelos de William Lambe está esta expresión que es para verificación o para determinar a través de un método empírico. ¿Qué es lo que me dice? Que el límite líquido va a ser igual a un contenido de humedad. Yo aquí voy a hacer solo un golpe. Y voy a utilizar esa expresión, ¿no? Es igual al límite líquido, al contenido de humedad natural, entre un número de golpes que han hecho, por ejemplo, pues 15 para 15 golpes, ¿a cuánto es el límite líquido de esto? Que ya les da aquí la pendiente que podría tener la curva de fluidez, ¿no? Entonces, este es un método, pero esto es para verificación, no es para determinar. Para determinación, para verificación, está en el AMBE. Ahora, hay otro método. El otro método es el método de cono de penetración. El método de cono de penetración es similar al del límite líquido. Aquí ustedes hacen una pasta y este es el equipo, ¿no? Entonces ustedes forman la pasta, igual tiene que ser con lo que pasa el tamiz 40 y le echan, forman una pasta y la colocan en su recipiente y este tiene el cono que tiene un peso de 0,78 newton, que tiene un ángulo de inclinación, y este ustedes lo van a colocar en la superficie, a este cono, y tienen que medir la distancia, ¿no? Tienen que medir la distancia que es de 20 milímetros, que esta distancia va penetrando el cono en la pasta, 20 milímetros en 5 segundos, cuando se deja caer libremente en la superficie. Entonces van a medir ¿qué? La penetración. ¿Cuánto es la penetración que tiene en tiempos, ¿no? De 5 segundos. A 5 segundos ha penetrado tanto, ha penetrado tanto, ha penetrado tanto. ¿Cuánto me interesa? Cuando penetra 20 milímetros, ahí yo determino el límite líquido. ¿Se acuerdan que allá era 25 golpes? Aquí es cuando penetra 20 milímetros. Entonces, ustedes van a tener, por ejemplo, aquí puede estar a 18 de penetración, aquí está a 25, yo aquí tengo a 41, tengo 60 que ha penetrado.
y voy a tener, ¿no? Entonces, el contenido de humedad. ¿Cuándo determino el límite líquido? Cuando penetro 20 milímetros. Entonces, ahí es donde yo puedo, al igual que el límite líquido, yo creo mi curva de fluidez, si quieren llamarla, la curva de contenido de humedad versus la penetración para determinar el valor. Este equipo no lo tenemos en el laboratorio de suelos. El que nosotros determinamos es el de la copa de Casagrande. El cono de penetración no lo tenemos. El Inge, una índice, pregunta. ¿sí? Pero el equipo para usar el método de penetración, Inge, ¿en cuánto está evaluado su valor del equipo ese para hacer ese experimento o esa práctica de laboratorio? El cono de penetración Sí, del equipo de cono de penetración. Bueno, la última vez que hicimos cotización fue más o menos el 2018, que nos dijeron unos $1,200. La última vez que hicimos una cotización. Ahorita no sabría decirle cuánto está. Hace el 2018, el 2019 estábamos haciendo las gestiones para adquirir el equipo, pero ese era el costo, ¿no? Entonces, y comenzó, no recuerdo si fue que comenzó el tema de, cuando dicen, ¿no? Que fue ¿qué es lo que pasó? El golpe de Estado, que todos sabemos que no fue ningún golpe de Estado, pero bueno, no sé si fue ahí o fue cuando inició la pandemia, que estábamos haciendo las gestiones para comprar. Primero era cuando hubo el tema este, ¿no? De la expulsión del antiguo presidente del país. Bueno, no ha sido expulsión, han sido corriendo. Y la segunda fue cuando comenzó la pandemia, el 2020. Entonces ya de ahí ya no hicimos las gestiones para preguntar y conseguir, ¿no? Pero la copa cuesta más o menos unos $450. Pero ahorita tampoco tengo los precios actualizados. El siguiente índice o característica del suelo es el índice de flujo, el IF, que no es más que la pendiente de la curva de fluidez. Es eso, ¿no? Es la pendiente de la curva de fluidez, que es dos puntos, ¿no? Es como la ecuación punto pendiente que ustedes tienen, ¿no? En el mismo punto tengo el contenido de humedad y el logaritmo del número de golpes, que me va a ayudar a qué? A definir el índice de fluidez que va a tener mi curva. ¿Cuál curva? La curva de flujo. Plasticidad. ¿Qué es la plasticidad? Ya habíamos dicho que es una característica propia de los suelos finos. ¿Que depende del contenido de humedad presente en la masa del suelo? Sí. ¿Qué es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico? ¿Qué es el campo plástico? ¿Qué es el IP de un suelo? ¿Qué es lo que nos va a permitir que este estado en el que se va a encontrar el suelo puede ser moldeado? La plasticidad está relacionada con el suelo en condiciones de plastilina, debido a que el suelo va a tener la cantidad ideal de moléculas de agua para que exista una fuerza de atracción entre las partículas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar, que la cantidad de agua va a estar en equilibrio. ¿Con qué? Con los minerales y con la fuerza de atracción que van a tener cada una de ellas. Es una propiedad de los suelos finos, que depende de la cantidad de agua, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a determinar esta plasticidad del suelo? La voy a determinar con el ensayo que se llama determinación del límite plástico. ¿Cómo la voy a hacer? El método de la copa de Casagrande para la determinación del límite líquido va acompañado de los rollitos para determinar el límite plástico. ¿Cuánto era el rango
para realizar el límite líquido, ¿entre qué número de golpes se encuentra? No me imagino pasar clases con ustedes así, frente a frente, ¿no? ¿Cuánto era el rango? De 15 y 35, ingeniero. Exacto, gracias. Entre 15 y 35 golpes. Entonces, el suelo que pasó los 35 golpes me sirven para hacer los rollitos para la determinación del límite plástico. Esa masa que pasó los 35 golpes, ustedes lo colocaron en la manivela y empezaron, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Así. 1 a 2 golpes por segundo más o menos. Y llegaron a los 40 golpes. Ese es ideal para hacer los rollitos, ¿no? Es ideal para hacer los rollitos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Como dice, ¿no? Tienen que formar unos rollitos de 3 milímetros de diámetro. Cuando el rollito esté a los 3 milímetros de diámetro, ustedes lo van a amasar, además que no se tiene que pegar en sus manos, no tiene que pegarse. Ustedes van a hacer el rollito de 3 milímetros de diámetro. Van a generar su rollito. No importa la longitud, lo que me interesa es el diámetro. Y lo van a amasar como ven ahí en la gráfica. Lo van a amasar que no se pegue en sus manos como una masa, sino que role libremente sin adherirse a sus palmas. Cuando ese rollito presente y esté a 3 milímetros de diámetro y empiece a fisurarse, ¿no? Presente unas pequeñas grietas. Ahí se ha encontrado a los 3, pero no a los 3 milímetros, no a los 5, no a los 2, no a los 4. Cuando esté a los 3 milímetros de diámetro y tenga pequeñas fisuras, esa fracción ustedes la cortan, la retiran, esa fracción ustedes cortan esa fracción la cortan y registran el peso para determinar el contenido de humedad. Entonces peso del suelo húmedo, a las 24 horas el peso del suelo seco y el peso de la tara. Mínimo tienen que hacer 3 muestras. Ustedes, así como ven aquí, agarran una bolita de material y determinan. Todo lo que sobró, botan y vuelven a agarrar otra bolita. Determinan, estas son masas bien pequeñas, a veces tienen 2 centímetros de largo por 3 milímetros. Son pequeñas masas de suelo. Tienen que ser muy precisos y exactos. Entonces, con eso se determina el límite plástico. ¿Qué es un contenido de humedad? Nada más. ¿Cuántos ensayos? Mínimo 3 para sacar un promedio. El otro método, al igual que el límite líquido, yo tengo el cono de penetración. ¿Qué varía el cono de penetración con el límite líquido? El peso del cono, que antes era 0,78, ahora es 235 newton. Que igual tengo que hacer mi curva igual a los 20 milímetros de penetración, pero aquí yo voy a graficar mis curvas. La curva del límite líquido para 0,78 y la curva del límite plástico para 235. A los 20 milímetros en ambas, yo voy a determinar el límite líquido y el límite plástico.
Eso es lo que voy a tener. Ya, entonces aquí tienen otra característica en función al IP. ¿Qué es el IP? El IP no es más que otra cosa que el límite, el IP, la plasticidad. ¿No ve? ¿Dónde está, pues? Va a ser igual, el IP va a ser igual al límite líquido menos el límite plástico. Esto es el IP. No es más que la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Entonces aquí hay también otra característica para clasificarlo, entre 0 y 3, no plástico, entre 3 y 15, ligeramente mayor a 30, altamente alto o con alta plasticidad. ¿Preguntas? Ninguna, Inge. Con más información podemos encontrar en su guía, ¿verdad, Inge? Sí, ahí pueden encontrar en la guía, en cualquier libro que ustedes vayan a revisar, está el libro. Les deje cualquier libro de mecánica de suelos, sí, cualquiera, Ok, Inge, gracias. cualquier libro. Bueno, vamos a seguir entonces. No sé si la señal es pésima, pero se salen, entran. Bueno, vamos a seguir. Entonces ya definimos lo que es la plasticidad, la consistencia, el límite líquido, el límite plástico, métodos para determinar los valores que tienen cada uno de ellos. Y aquí tienen otros valores típicos, como dice, del límite líquido, del límite plástico. También allá está presente la actividad de la arcilla. Ahorita vamos a ver qué es la actividad de la arcilla. Y el IP, ¿no? Entonces también me sirve para clasificar e identificar caulinitas, hilitas, morilonitas, ¿no? Es lo que me dice la tendencia mundial de cómo es el comportamiento de las arcillas. No voy a tener una arena con límite líquido, no voy a tener una grava con límite plástico. Los límites de Atterberg son propios de suelos finos o cohesivos. En otras palabras, tienen que tener arcilla para determinar la plasticidad de los suelos. ¿Ya? También voy a tener el índice de liquidez, que va a estar en función del límite líquido, del límite plástico y del contenido de la humedad natural en el suelo. ¿Sí? Finalmente, el límite de contracción. ¿A qué es igual el límite de contracción? ¿Qué quiere decir el límite de contracción? Cuando el suelo está pasando del estado semisólido al sólido, en esta transición, ¿qué es lo que hace? Perder humedad. Entonces, al perder humedad, ¿qué va a hacer? Variar el volumen. Entonces, la propiedad de contracción, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a manifestar en esa pérdida de humedad. En que no va a estar aparejado, como dice ahí, o que no va a estar medido el cambio de volumen, ¿no? Imagínense como que yo tengo ahí esto,
¿Y esto qué va a hacer cuando se seque? Se va a contraer, digamos ahí, ¿no? Entonces, esa variación de volumen es el límite de contracción. Cuando va a cambiar de volumen, cuando se va a secar y va a perder esa humedad que tiene, entonces su volumen va a cambiar. Y ese es el contenido de humedad entre los estados, tanto el sólido como el semisólido. ¿Cómo se obtiene esto? A través de un ensayo de laboratorio que se lo hace con mercurio, ¿no? Entonces yo lo que tengo, mi muestra a un determinado, igual es lo que pasa el tamiz 40, ¿no? Igual, ustedes rellenan un crisol, que es lo que yo voy a tener, lo voy a dejar en el horno y tengo que medir, pero esto es imposible medir. ¿Cómo voy a medirlo? ¿Cómo sé la cantidad de poros? A esto se le echa mercurio líquido. Como yo conozco el peso específico, la densidad, ¿cuánto es la densidad del mercurio? ¿Cuánto es la densidad del mercurio? 13.600 kilogramos por metro cúbico. Exacto, eso es del mercurio, ¿no? Como ustedes conocen ya la densidad del mercurio, ¿no? Como ya la conocen, la densidad, ¿a qué va a ser igual? A peso sobre volumen. ¿Conocen el peso? Sí, porque lo van a pesar. Y van a tener el volumen que ocupa. Y la diferencia del volumen inicial menos el volumen final, van a tener la densidad y el límite de contracción, ¿no? Eso es la cantidad de agua que va a tener. Por eso se utiliza lo que es el mercurio. ¿Por qué? Porque conozco. Lo único que es, ya hace varios años atrás, no se lo hace el ensayo en el laboratorio. En primer lugar, el mercurio es una sustancia muy tóxica, cara, es bastante costosa conseguir y han habido accidentes en el laboratorio, razón por la cual se dejó de utilizar. Sin embargo, vamos a mirar de hacer este ensayo, si es que se puede, en el laboratorio, ¿no? El problema es que ustedes tendrían que comprar el mercurio y es, como les digo, es bastante costoso. Pero vamos a mirar qué se puede hacer. Hija, una pregunta, ¿qué accidentes de laboratorio hubo con respecto a mercurio? ¿Manejo? ¿Se intoxicaron? ¿Qué pasó? Manejo, sobre todo, lo derramaron, lo botaron, algunas señoritas vienen con anillos, se derritieron. Ustedes colóquenle el anillo, el oro, un anillo, se derrite. Ah, sí, sí. El mercurio es sublime, el metal precioso. Exactamente, lo desaparece. Entonces, esos fueron los accidentes que hubieron, ¿no? Derrame en los mesones, en el piso. Uh, Entonces, no hay una buena manipulación, por decirlo así, por parte de los estudiantes. Yo siempre les digo, parecen niños. Pues les digo, ya han llegado niños, es como que tengo mi guardería en el laboratorio. Entonces, vamos a mirar qué es lo que se puede hacer, ¿sí? Les digo, hubo una señorita con su anillo de promoción y se fue sin su anillo. Ahí es también valores típicos de lo que vendría a ser los valores de límite de contracción, ¿no? Que les pueden ayudar a clasificar, a ver, ¿no? Ya, vamos a seguir entonces. A esto vamos a llegar lo que es la carta de plasticidad. ¿Qué es la carta de plasticidad?
como dice ahí, es una gráfica que nos va a ayudar a identificar a los suelos finos o a la fracción fina del suelo en función de su plasticidad. ¿A qué voy a llamar plasticidad? Plasticidad voy a llamar a lo que es el límite líquido y el índice de plasticidad. Esos son los dos valores que me van a ayudar a utilizar esta carta. ¿Qué es lo que tengo? El límite líquido y el índice plástico. ¿Qué es lo que yo voy a ver aquí? ¿Cómo están los suelos presentes en la carta de plasticidad? ¿Cuáles son las características de esta carta de plasticidad? ¿No? ¿Cómo está la carta de plasticidad? En primer lugar, ¿qué es lo que tengo? Tengo un eje vertical y tengo un eje horizontal. Entonces les dije, esto es el IP. El IP. Y esto es, ¿qué es? El límite líquido. Eso es lo que tengo. ¿Qué es la carta de plasticidad? La carta de plasticidad es simplemente una gráfica en la cual voy a identificar los suelos finos. Lo primero que van a tener es una línea B, si quieren, que está en el 50. Que está exactamente en el valor 50. Todo lo que está a la derecha, ¿no? Todo lo que está a la derecha de la línea, a esta se llama línea B. Esto la voy a llamar línea B. Todo lo que está a la derecha de la línea B la voy a llamar H. Todo lo que está en la línea B va a ser H. O height. ¿Ya? Todo lo que está en la línea B es H. Todo lo que está a la izquierda de la línea B es L. Entonces tengo mi línea B que me separa lo bajo, float, y lo alto, height, H. La siguiente línea que yo tengo es la línea A. Más o menos así. Esta es mi línea A. La voy a denominar línea A. ¿Qué es lo que me dice la línea? La cual tiene un modelo matemático que es igual a ¿qué? IP es igual a 0,73 de límite líquido menos 20. Ese es su modelo, si quieren. Esa es su ecuación de la línea A. Es 0,73 de límite líquido menos 20.
¿Qué me dice la línea A? ¿Qué es lo que me dice? La línea A me dice que todo lo que está por arriba de la línea A, todo lo que está por arriba es arcilla. Todo lo que yo voy a encontrar por la línea es arcilla. Y la voy a determinar con la letra C. No, eso es lo que me dice. Todo lo que está por arriba, perdón, todo lo que está por abajo es limo. Todo lo que está por debajo es limo. Eso es lo que yo tengo. Y hay una tercera línea, que es la línea U. Escribente está por ahí y digamos que está por ahí. Es la línea U. No, esta es la línea U. Es la línea U. ¿A qué es igual la línea U? A 0,9 por el límite líquido menos 8. Es la línea U. ¿Qué me dice la línea U? Que no existen suelos por encima de la línea U, que todos los suelos están por debajo, que están bajo ese suelo. Entonces, ¿cuáles son los posibles grupos que yo puedo tener? ¿Lo ve? Los posibles grupos que yo puedo tener es el Cl, el CH, el Ml y el MH. Estos son los suelos o la clasificación que ustedes podrían tener. Estos son los grupos que pueden tener. Arcilla de baja compresibilidad, arcilla de alta compresibilidad, limo de baja compresibilidad y limo de alta compresibilidad. Pero además también me dice que existen suelos que podrían estar muy pegaditos a la línea, muy cerquita de la línea, que son ¿cuáles? El OL y el OH. Estos suelos son orgánicos. Orgánico de baja compresibilidad y orgánico de alta compresibilidad. Pero estos están muy pegaditos aquí a lo que es la línea A. Están bien pegaditos ahí, ¿no? Bien pegaditos a lo que es la línea A. Muy pegaditos. Entonces, con esta carta de plasticidad podemos identificar 7 grupos de suelos. ¿Sí? Esos son
los 7 grupos de suelos. ¿Cuáles son los 7? ¿Cuáles son los 7 grupos? Caramba, estoy sola, parece. Ni yo que estoy muriendo, estoy como ustedes. ¿Qué síntomas de resfrío tiene, Inge? ¿Aún conserva los sentidos del olfato y gusto? Sí, sí, todavía. Gracias por el interés. Ah, es por el tema del COVID, Inge. Sí, no, Tal no vez, tengo fiebre tampoco. tal vez haya contraído la variable BA.1, BA.2. ¿Cuál es la pregunta, Inge? ¿Cuántos y cuáles son los grupos que puedo distinguir con la carta de plasticidad? Cl, CH, ML, MH. Arcillas de alta y baja compresibilidad, limos de alta y baja compresibilidad, orgánicos de alta y baja compresibilidad y el mixto, que es un suelo entre mezcla de limo y arcilla, que este está para un IP entre 4 y 7. Esa es la carta de plasticidad, ¿no? No es costosa, no es difícil y me sirve para identificar. ¿Ya? Es una herramienta para clasificar e identificar los suelos finos. Les hablaba de la actividad de la arcilla. La actividad de la arcilla. ¿A qué voy a llamar la actividad de la arcilla? Es simplemente una relación, ¿no?, que está entre el índice de plasticidad y el porcentaje de la fracción de suelo arcilloso. ¿Con qué voy a sacar la fracción de suelo arcilloso? Más 10 puntos en el examen, en el primer examen al que me responda. De manera correcta, pero no cualquier cosa. ¿Quién va a ser el que se va a ganar los 10 puntos? A la 1, 10 puntos a las 2, 10 puntos a las 3. Nadie quiere ganarse 10 puntos. Espero que cuando estemos, no sé qué fecha es, la primera semana de junio no estén diciendo, hago lo que quiera por los puntos. No, ahorita les estoy regalando 10 puntos. ¿Cómo saco la fracción de suelo arcilloso? Perdón. ¿Están escuchando? Sí, Inge. Perfecto. Como nadie respondió y no quieren ganarse 10 puntos, pues esa va a ser la tarea para la siguiente clase. ¿Cómo se determina la fracción de suelo arcilloso? ¿Sí? Trabajito lo voy a colgar a la plataforma para que me lo presente. Y con esa relación voy a poder clasificar e identificar, según Skempton, según Skempton es el que me dice que qué es la actividad de la arcilla. Es simplemente una propiedad que resulta cuando el agua es absorbida y va a rodear a las partículas de arcilla. Entonces es simplemente esperar que el tipo de arcilla que va a tener, no sé, ¿no es cierto? Puedo tener potasio, puedo tener aluminio, ¿no? El tipo de mineral que va a tener y además la cantidad que tiene sea proporcional y que no me va a afectar. ¿A quién? Al límite líquido y al límite plástico. Esa es la actividad de la arcilla. Entonces, como les decía, Skempton es el que ha observado que está relacionada la plasticidad cuando
el suelo aumenta linealmente con el porcentaje de arcilla. Por eso es que está relacionado el IP con la arcilla. ¿Es directa o inversamente proporcional? ¿Es directa o inversamente proporcional? Directamente proporcional, ¿eh? Inversamente proporcional, ¿no? Es inversamente proporcional. Ahora, ¿para qué se utiliza la actividad? Se utiliza para identificar el potencial del suelo que tiene al hincharse con la cantidad de agua. Y aquí están los valores típicos que ustedes van a tener en función, una modmorilonita, una esmectita, una hilita y una caulinita. ¿Cuánto es la actividad más o menos de la arcilla que tiene? ¿No? Ahí están los valores. ¿Preguntas? Bueno, yo terminé el tema número 2. Entonces, deberíamos